agradecidos con Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más de estar reunidos con nuestros hermanos que todos los días nos acompañan por las páginas bíblicas. Y bueno, desde el capítulo 16 de Primera de Samuel comenzamos a degustar de la vida de este ilustre rey, en este caso pues gran ungido de Dios, el rey David, descendiente de la tribu de Judá, y que en estos capítulos notamos cuántas adversidades y dificultades les ha tocado atravesar a este mancebo. Y nosotros, esto nos debe hacer entender que el que poseamos la unción del alto, la unción del Espíritu Santo, eso no nos va a exonerar de adversidades, de dificultades, de muchas luchas. Al contrario, si el Señor nos ha dado su unción, es para que nosotros podamos enfrentar con el poder de Dios las adversidades que se presentarán en nuestras vidas. Al principio de sus años como ungido, David se enfrentaba a fieras como los osos y los leones, pero ya a medida que su fe y su fuerza fue aumentando, pues los obstáculos y las pruebas iban aumentando también. Aquí tenemos una difícil situación que atraviesa este hombre de valor, lleno del Espíritu de Dios. Y esto nos debe a nosotros hacer meditar y reflexionar, hermanos, que las adversidades en nuestra vida siempre van a llegar, siempre. Y debemos entender que eso que compuso David lo vivió. Cuando él escribió ese salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, era porque muchas veces le tocó transitar por ese valle de sombra de muerte. Y bueno, a través de las páginas bíblicas, de los capítulos que estamos estudiando, nos daremos cuenta que efectivamente el cantor de David muchas veces le tocó caminar por esas sombras de valle de muerte. Pero qué linda confianza expresa en ese mismo salmo. No temeré mal alguno, porque no confiaba en su destreza, sino en la compañía y en la asistencia del buen pastor. Tú estarás conmigo. Precioso. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la vida de estos grandes héroes, de estos hombres llenos del Espíritu de Dios, nos damos cuenta que cada escrito de ellos, que cada composición, que cada salmo, que cada cántico encerraba una viva experiencia de sus vidas, y por eso son tan, pero tan poderosos estos cánticos a Dios, porque no solamente estaban llenos de unción, sino también de experiencia vividas por estos grandes héroes. Vamos entonces a iniciar. Y el día de hoy corresponden los capítulos 21, 22 y 23 del libro de Primera de Samuel. Escuchemos atentamente. Primera de Samuel, capítulo 21. Y vino David a Nob, a Ahimelech, sacerdote, y sorprendióse a Ahimelech de su encuentro, y dijo: ¿Cómo? ¿Tú solo? ¿Y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un negocio, y me dijo: nadie sepa cosa alguna de este negocio a que yo te envío, y que yo te he mandado, y yo señale a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que se hallare. Y el sacerdote respondió a David, y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, mas lo daré si los criados se han guardado mayormente de mujeres. Y David respondió al sacerdote y díjole: cierto, las mujeres nos han sido reservadas desde anteayer cuando salí, y los vasos de los mozos fueron santos, aunque el camino es profano. Cuantos más que hoy habrá otro pan santificado en los vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante de Jehová, para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados.
Aquel día estaba allí uno de los siervos de Saúl detenido delante de Jehová, el nombre del cual era Doeg, idumeo, principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto el mandamiento del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, que tú venciste en el valle de la Alcornoque, que está aquí envuelta en un velo detrás de Tepot. Si tú quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y vínose a Achis, rey de Gat. Y los siervos de Achis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien contaban en corros diciendo: hirió Saúl sus 1000 y David sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Achis, rey de Gat, y mudó su habla delante de ellos, y sintióse loco entre sus manos, y escribía en las portadas de las puertas, dejando correr su saliva por su arpa. Y dijo Achis a sus siervos: he aquí estáis viendo un hombre demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Fáltanme a mí locos, para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí. ¿Había de venir este a mi casa? Podemos observar qué facetas se nos presentan acá de David. Ustedes sabían que David también le metía al teatro, ¿verdad? ¿No? Bueno, aquí en este capítulo nos revela que también fue buen actor. Así es. En este capítulo que acabamos de escuchar, en el número 21, podemos ver la premura con que David necesita huir de la presencia del rey Saúl, pues vemos que cada día se acrecentaba más la amenaza de su vida. Y esto podemos también ver cómo el alma de Saúl ya estaba tan corrompida, tan contaminada, que ya no era un odio solamente por él silenciosamente hacerle daño a David, sino ya estaba moviendo el ejército para destruir a este hombre que había hecho grandes batallas, que habían favorecido al pueblo de Israel, e incluso esto favorecía al gobierno de Saúl. Aquí podemos ver, hermanos, cómo estas expresiones que cantaron estas mujeres cuando salieron a recibir a David llenaron de tanto odio, de tanto celo a Saúl, que esto fue hasta que él murió, este sentimiento contrario hacia David. De una u otra manera, el mal estaba ya cimentado en el corazón de Saúl y no hay armonía el mal con el bien, y por eso procuró hacerle tanto daño al ungido de Dios, a David, que aparte de ser su yerno, él usaba de favores porque el pueblo lo consideraba un hombre de alta estima. Y a él le toca huir a Nob, a esa ciudad sacerdotal donde estaban allí los hombres que vestían efod, es decir, hombres cuyo servicio era para Dios. Y él llega y le dice a aquel sacerdote, le dice: mira, el rey me encomendó un asunto y me dijo que nadie supiera a lo que él me envió. Y bueno, ahí tengo unos criados, necesito pues que si tienes algo a mano, unos 5 panes, algo que tengas. Aquí decimos, bueno, pero David mintió, sí. Aquí no podemos tapar eso, David mintió. Quizás para proteger la vida de los sacerdotes, quizás para no hacerles meter en líos con la monarquía, con el rey, con sus séquitos, tratando de proteger la integridad del cuerpo sacerdotal. Él les dice eso para que no echara de ver de que él estaba huyendo de mano del rey. Y haciendo él esto, protegía la imagen de Saúl como rey. Porque imagínense qué pensaría el sacerdote y toda la comunidad sacerdotal cuando él le dijera: mire, estoy acá,
Saúl me quiere matar, no he hecho nada. Ustedes saben cómo yo me he conducido delante del pueblo, delante de Dios. Sin embargo, no sé qué tiene el rey que me quiere matar. Así que ayúdenme. No. Él estaba guardando la imagen de su rey y estaba a la vez preservando la integridad de este lugar que era habitado por sacerdotes de Jehová. Y el sacerdote le dijo, bueno, mira, yo no tengo pan común, pan del que ustedes puedan servirse, solamente tengo el pan sagrado. Y bueno, se los puedo dar a sus criados siempre y cuando ellos se hayan abstenido de mujeres, es decir, que estuvieran puros. Y David, de una manera muy transparente, le dice, mira, nosotros en verdad hemos estado lejos de las mujeres desde antes de ayer. Cuando nosotros salimos y los vasos de los hombres pues están santos, ellos están limpios, aptos para cualquier cosa, aunque sabes que el viaje es profano, ¿verdad? Sabes que se pasan por tierras que no pertenecen a Israel, pero bueno, ¿cuánto más serán santos hoy sus pasos? Y el sacerdote, escuchando entonces lo que le argumentó David, pues cede entregarle los panes para el consumo de él y aquellos que le acompañaban. Y es bonito notar esto, porque este pasaje bíblico, Jesucristo lo recuerda, lo saca del libro de la historia, saca en una ocasión, él cuenta esto en San Mateo 12, del versículo 3 al 4, Jesucristo hace referencia a este acontecimiento que vivió el rey David y le dice, por eso le digo, el Señor dándonos ejemplo conocía fielmente los acontecimientos por los cuales había pasado este gran siervo de Dios, porque resulta que había hambre, era sábado y sus discípulos comenzaron a desprender de las espigas y a comer porque tenían hambre. Y cuando los fariseos vieron este gesto por parte de los discípulos de Jesucristo, de una vez lo censuraron. Y el Señor, con su amor, con su sabiduría, con ese, siendo nuestro maestro, nuestro pedagogo, porque qué manera Cristo de enseñar. Y sabiendo que a quienes se dirigía, que en este caso eran los fariseos, conocían este relato bíblico, él les dice, es que ustedes no han leído acaso lo que hizo David cuando él y con los que él estaban tenían hambre. No han leído eso. Claro, obviamente que lo habían leído. Los fariseos se habían sentado en la cátedra de Moisés, expresó una vez el maestro. Cómo él entró en la casa de Dios y él comió de los panes de la proposición, que no estaba lícito comer ni a él ni a los que con él estaban. Eso era solamente para los sacerdotes, porque él estaba recordando quiénes eran los que debían comer este pan una vez que ya se habían dejado, habían cumplido su función, porque recordemos que ellos tenían allí 12 panes en la mesa allí, y esos 12 panes, una vez que ya había pasado su tiempo de haberlos expuesto allí, entonces se retiraban, se colocaban unos frescos, pero esos que estaban allí, que se iban a retirar, no tenían que ser botados, tenían que ser comidos por solamente los sacerdotes. Y el Señor les recuerda este pasaje que hoy estamos leyendo. Con esto el Señor nos dice que Jehová, Dios Padre poderoso, se compadece de nuestras necesidades humanas y exonera, nos permite, hace concesión, hace paréntesis el Señor para suplir nuestras necesidades también. En eso le estaba haciendo Jesucristo hincapié a los fariseos. Y bueno, así es, ellos comen del pan sagrado, pero porque nos hace referencia también que estos eran los panes de la proposición que habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientitos, panes del día, y estos eran quitados. Y estaban allí aquel día, pues se quedaron detenidos allí delante de Jehová uno de los siervos de Saúl. Ese día, precisamente para su mala suerte, estaba un hombre llamado Doeg, que era edomita.
el principal de los pastores de Saúl, nada más y nada menos que él estaba allí cuando David llegó y cuando fue servido por el sacerdote Ahimelech. Y David le dijo a Ahimelech: mira, no tienes aquí en la mano, no tienes aquí algo que me pueda servir, una lanza, una espada, mira, porque es que no tomé nada, ninguna herramienta de guerra, nada, ninguna arma. Es que la orden del rey fue tan apremiante que no pude equiparme de mis armas de guerra. Otra mentirita más, claro que sí. Aquí estaba ocultando David la condición que él tenía. En realidad él había salido huyendo de la mano de Saúl. Y le dice esto. Y el sacerdote le dice: mira, la única espada que tenemos acá es la espada de Goliat del Filisteo, aquel a quien tú venciste en el valle de Ela. Aquí está envuelta en un velo. Y este lugar en donde estaban los sacerdotes, allí se había colocado esa espada, quizás como ofrenda a Dios por ser la herramienta con la cual el pueblo de Dios libró esa humillación que tenía por este paladín de los filisteos. Allí estaba. Y cuando David escucha eso, le dice: bueno, esa misma es, no hay otra sino esa, dámela. Y así fue, el sacerdote le entregó aquella espada y huye de allí entonces David a la ciudad donde había nacido Goliat. Se va a la ciudad de aquel filisteo, huyendo de la presencia de Saúl. Y se encuentra entonces, se va allí donde estaba el rey Aquis, ese rey de Gat. Y miren, es que la vida de David no hubo, esto fue una cosa detrás de otra, esto fue tremendo. Y la vida de David, y cuando se ve aquellos siervos del rey y logran identificar, porque recordemos que David era sumamente conocido por todas las tierras filisteas. Por supuesto, él había hecho grandes hazañas, no solamente derrotar a aquel gigante, sino también las guerras que peleaba con su pueblo. Recordemos que para él acceder a casarse con Mical, él le llevó a Saúl 200 prepucios de los filisteos. Entonces era muy bien conocido el perfil de este valiente guerrero. Y me sorprende esto, porque cuando los siervos de Aquis lo vieron, lo identificaron y le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? Miren cómo es esto. Estos incircuncisos, esta gente pagana, lo había ya clasificado como aquel rey que gobernaba. Y dice: ¿y no es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Miren esto, cuánto tiempo había pasado de esta expresión, y no había WhatsApp, ni había redes sociales que se publicara, pero ya la noticia era tan bien conocida que allá, a los oídos de los filisteos, se había hecho famosa esta frase que cantaban aquellas mujeres que salieron a recibir a los vencedores. Y cuando David escuchó estas palabras y se dio cuenta que efectivamente lo habían identificado, él tuvo tanto miedo del rey de Gat que allí entra en escena, y nos damos cuenta que David era buen actor, porque comenzó a comportarse delante de los siervos de Aquis y se fingió el loco. Miren esto, ustedes habían escuchado esta historia de David. David también le metía a la actuación, y muy bien. Nos narra la palabra que él escribía en las paredes, en las portadas de las puertas, y que dejaba correr la saliva por su barba. Imagínense ustedes en escena, cierren los ojitos e imagínense al gran héroe de Israel cambiando su comportamiento para poder pasar desapercibido delante de sus fieros enemigos. La saliva de David corriendo por su barba.
y haciendo tantas actitudes que definitivamente jamás iban en armonía con lo que de él se decía. Qué manera tan audaz usó este hombre para poder pasar desapercibido. Que ellos agarraron y lo llevaron a Aquis. Cuando Aquis lo vio, le dice: ¿ustedes que me han traído este hombre demente? ¿Ustedes por qué me han traído este hombre que está loco, demente aquí? ¿Para qué? ¿Acaso es que hacen mucha falta los locos? Ustedes me hayan traído a este que se hiciese pasar el loco delante de mí. Este así, en esta situación, me lo tenían que traer a mi casa. Qué manera, ¿verdad? No nos deja de sorprender este gran siervo de Dios. ¿Cómo pudo zafarse? Y eso fue, hermano, milésimas de pensamiento, milésimas para que él poder decir: Dios mío. Tenía la espada de Goliat con la que había derrotado a Goliat, ¿verdad que sí? Porque el sacerdote Ahimelech se lo había entregado. Pero entendió que no era de esa manera que él podría escurrirse de ese peligro que tenía. Eso fue tan rápido como el pensamiento, que David, al sentirse amenazado, entonces toma una estrategia que nunca antes habíamos leído. Y así Dios le permitió entonces salir ileso de las manos de sus enemigos. Maravilloso. Esto es tremendo, saber cómo este hombre logró zafarse del peligro de una manera especial. Seguimos entonces avanzando. Este capítulo es corto, pero muy sabroso, tiene bastante que compartir. Vamos a seguir avanzando con el capítulo 22. Primera de capítulo 22. Y yéndose David de allí, escapóse a la cueva de Adullán, lo cual, como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vinieron allí a él. Y juntáronse con él todos los afligidos, y todo el que estaba adelgado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y fuese David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Trájolos pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Y Gad, profeta, dijo a David: no te estés en esta fortaleza, pártete, y vete a tierra de Judá. Y David se partió, y vino al bosque de Ared. Y oyó Saúl cómo había aparecido David, y los que estaban con él. Estaba entonces Saúl en Gabaad, debajo de un árbol en Rama, y tenía su lanza en su mano, y todos sus criados estaban en derredor de él. Y dijo Saúl a sus criados que estaban en derredor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos tribunos y centuriones? Que todos vosotros habéis conspirado contra mí, y no hay quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche según hace hoy día. Entonces Doeg Idumeo, que era superior entre los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y diole provisión, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y díjole Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando tú le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno además del rey, y que va por tu mandado y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no impute el rey cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este negocio, grande ni chica. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú
y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él: cercad y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos es con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Mas los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y revolviéndose Doeg y Idumeo, arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y Anob, ciudad de los sacerdotes, puso a cuchillo, así a hombres como a mujeres, niños y mamantes, bueyes y asnos y ovejas, todo a cuchillo. Mas uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y hirióse a David. Y Abiatar notició a David cómo Saúl había muerto los sacerdotes de Jehová. Dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el Idumeo, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he dado ocasión contra todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya. Bien que tú estarás conmigo guardado. Qué triste la vida de este rey. Cuánta maldad en su corazón. Y aquí nos dice la palabra de Dios que cuando David se fue de allí, de esta ciudad, de allí de donde estaba, de Gat, él huye a una cueva de Adullam. Y resulta que sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron. Entonces llegó a oídos de toda la familia de David la condición en la que él estaba, después de haber sido llamado por el rey Saúl, después de haber sido su escudero de armas, después de haber vencido al filisteo, aquel que amedrantaba el corazón del ejército de Israel, después de haber peleado las batallas que le dieron la victoria al pueblo. Pues nada más y nada menos que el rey que gobernaba a Israel, el primer rey que fue ungido por Dios, lo estaba buscando para matarlo. ¿Y cuál era la causa? ¿Qué se decía? ¿Por qué el rey anhelaba ver muerto a David? Y no solamente fueron sus familiares quienes acudieron a apoyarle, sino también dice que todos aquellos afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, todos aquellos que el reinado los estaba pesando porque los costos, los impuestos, quizás injusticias, porque sabemos a través de la palabra de Dios que ya Dios no estaba con Saúl y en él entonces ya no había un reino en donde Dios obraba con justicia, porque Saúl había depuesto toda su relación con Dios y estaba ahora lamentablemente en oscuridad y tinieblas. Y este grupo de hombres fue como unos 400 hombres que se unieron a David para darle el apoyo moral, el apoyo físico y para poder entonces resistir a las amenazas que sucumbían su vida. Y de allí, entonces, una vez que se encontraron en la cueva y fue hallado por esta cantidad de hombres, él huyó a Mizpa de Moab. Y le dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Allí entonces David se queda en Moab. Recordemos algo, que David era bisnieto de la moabita de Ruth. Así que podemos entonces deducir también que se acercó a alguno de los parientes por parte de su abuela. Y él se quedó allí un tiempo. No nos revela la palabra de Dios cuánto fue el tiempo, pero sí, cuando la palabra habla de un tiempo, bueno, allí él estuvo en ese lugar, habitaron. Pero el profeta Gad le dijo a David que no se quedara en ese lugar fuerte, que mejor se regresara a la tierra de Judá, a su tierra. Por algo le dio ese consejo y prestamente David se fue
y entró entonces a morar en el bosque de Aret. Resulta que este rey, Saúl, sabía que David se había reunido con unos hombres. Ya esto lo atemorizaba un poco más, y él estaba allí en la ciudad donde vivía, en Gabaa, debajo de un árbol sobre un alto, y él tenía la lanza en su mano, y todos los siervos de Saúl estaban alrededor de él. Y Saúl le dijo a sus siervos: mira, los que estaban allí en torno de él, oigan, los hijos de Benjamín, os dará también a vosotros los hijos de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenares. El corazón de Saúl estaba totalmente envenenado, y mira cómo se expresaba de una manera despectiva para ver qué tanta fidelidad había en sus siervos. Para que ustedes hayan conspirado contra mí y no me descubran al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, y ni alguno de vosotros que me duela a mí y me descubra cómo mi hijo se ha levantado contra mí para acecharme tal como lo hace hoy. Y aquí entra en escena este hombre malvado, hombre perverso, Doeg el edomita. Recordemos que él era jefe de los pastores de Saúl. Él era principal de los siervos de Saúl, y le respondió y le dijo: mira, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Abimelech, al hijo de Ahitob. Recordemos que Ahitob era bisnieto de Elí. ¿Ok? Recordemos que Elimelech era hijo de Ahitob, que llegó también Ahitob, cuando vestía el efod, llegó a trabajar a la par de Saúl. Y él fue y consultó por Elimelech a Jehová, y él le dio provisión, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Miren qué maldad, miren todo este acontecimiento. Y cuando el rey entonces escuchó toda la información, todo lo recaudado, que no era cierto, hay que decir que este hombre, por hallar gracia a los ojos de Saúl, mintió, porque en ningún momento Ahimelech consultó a Jehová para darle palabra a David. Es totalmente falso. Y él le dijo: ¿por qué habéis conspirado contra mí? Cuando llega entonces, el rey se dirige a Ahimelech y le dice: y toda la casa de su padre, los sacerdotes, estaban allí en Nob, y todos vieron llegar al rey con sus séquitos. Y Saúl le dice: mira, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. ¿Por qué ustedes han conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Qué manera despectiva de dirigirse hacia David, cuando le diste pan y espada y consultaste por Dios para él, para que se levantase contra mí y me acechase como hoy lo hace en día. Miren qué manera. Ya estaba sumamente predispuesto Saúl por toda la información que le había dicho este hombre, el idumeo. Y Ahimelech le habla de una manera sincera, le dice: Señor, ¿quién de tus siervos es tan fiel como David, que aparte de eso es tu yerno, y él sí te sirve a ti a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿Cómo tú vas a decir esto? Imagínense la sorpresa que le quedó consternado este sacerdote al escuchar las palabras de Saúl refiriéndose a David. Y el rey le dijo: mira, ¿he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? No, lejos sea de mí esto. No culpe el rey de cosa alguna a tu siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y era cierto, todo lo que le estaba diciendo el sacerdote a Ahimelech era cierto. Él no sabía, estaba totalmente inocente de lo que le acusaba el rey Saúl. Y el rey entonces emitió la sentencia: sin duda vas a morir tú y toda la casa de tu padre. Miren esto, miren esta sentencia. Mire esa sentencia. Qué triste. Es terrible lo que sucede. Pero también hay que recalcar algo, que esto es una escena demasiado sangrienta y cruel. Pero también hay que recalcar algo. Recordemos que
Dios se había pronunciado contra la familia de Elí, que de ellos nunca más iban a vestir efod. Y así sucedió. Aquí, con esto que sucedió, se cumple esa sentencia de Jehová también. No con esto queremos decir, bueno, pero fue voluntad de Dios. No, fue permisión de Dios. Y sucede entonces que cuando el rey emite esta sentencia, él le dice a toda la gente, a todos los de la guarda que estaban alrededor de él, que mataran a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos estaba con David. Como ellos favorecieron a mi enemigo, pues eso los hace digno de muerte. Ellos sabían que huía y no me lo descubrieron. Miren toda la trama que formó este hombre, el idumeo. Pero todos los siervos del rey, miren esto, no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Quizás el haber desobedecido esta orden del rey le costaría la vida, no lo sabemos, no lo relata la palabra, pero en ellos hubo temor, en los siervos de Saúl hubo temor de levantar su mano contra aquellos que vestían el efod, contra aquellos por los cuales Jehová se manifestaba. ¿Y qué hizo entonces Saúl? Tomó otro peor que él, ese hombre sin escrúpulo, y le dijo, anda tú y arremete contra los sacerdotes. Y así lo hizo. Doeg el edomita acometió contra todos los sacerdotes, y solamente ese día mató a 85 sacerdotes, de los cuales todos, dice la palabra de Dios, vestían lino fino. Y esa ciudad de los sacerdotes limpió todo, no quedó mujer, no quedó niño, no quedó asno, no quedó buey, no quedó nada. Esto que mandó hacer Saúl tenía que hacerlos con los amalecitas. Esta atrocidad que hizo en Nob tenía que hacerlo, era con Amalek. Tenía que arremeter contra todas las bestias y contra todo ser viviente que se hallaba en esas tierras. Sin embargo, lo hizo, pero en una ciudad de Israel y contra sacerdotes. Qué triste condición, ¿verdad? Qué situación tan desagradable. Sin embargo, hubo uno de los hijos de Ahimelech que pudo escapar, y este se llamaba Abiatar, y él huyó, logró encontrar dónde estaba David y se unió a él y le dio aviso a David. Le dijo, mira, sabes que Saúl ha dado muerte a todos los sacerdotes de Jehová. Y le dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí ese día que fui, ese hombre Doeg el edomita, él iba a hacerlo saber a Saúl. Y él se sintió sumamente triste y avergonzado, porque él se sintió que había ocasionado la muerte a todas esas personas de la casa de Elí. Y le dijo entonces a Abiatar, quédate aquí conmigo y no te preocupes, que alguien que me quiera buscar a mí, mi vida, pues también será contigo. Tú vas a estar seguro conmigo. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta y entendemos un poquito por qué David en el Salmo 52, ustedes sabían eso, ¿verdad? En el Salmo 52, él se enfoca en la tragedia que hizo este impío Doeg. Después del Salmo 51, ustedes saben ese Salmo 51 que es sumamente conocido por todos. En el Salmo 52, él aparece la inspiración de David a consecuencia de esta terrible tragedia. Y él lo escribe cuando este terrible hombre, Doeg, el idumeo, el edomita, le cuenta a Saúl que él había estado allí. Y entonces él escribe este Salmo 52 que contiene 9 versículos, y allí en ese salmo podemos entonces observar el nivel de maldad que tenía este edomita. Por eso es tan efectivo cada inspiración de estos siervos de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta, ¿por qué ese cuadro? ¿Por qué ese salmo? ¿A quién se refiere? Pues este Salmo 52 se refiere a este hombre, a la maldad
que él provocó. Y en este salmo inicia: ¿por qué te glorías de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja amolada hace engaño. Esto era cierto. ¿Esto representó la lengua de Doeg y Idumeo? Claro que sí. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que hablar justicia. ¿Había hablado mentira este hombre al rey, causando así esta tragedia? Claro que sí lo había hecho. Pero dice el consuelo de aquellos que esperan en la justicia de Dios. Por tanto, Dios te derribará para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Y verán los justos y temerán y reiránse de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Mas yo estoy como oliva verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío perpetuamente y eternalmente. Te alabaré para siempre por lo que has hecho, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Esto, hermano, que escribió, que compuso este gran siervo de Dios, fue a causa de esta terrible experiencia que sucedió en la ciudad de Nob, que causó este malvado hombre, que hay que también resaltar que ni siquiera era del pueblo de Dios. Eran descendientes de Esaú, pero no venían de la rama de Jacoba, y eran parientes, y ocasionó esta terrible tragedia. Entonces, cuando usted lee los salmos que escribió David, se puede dar cuenta cómo Dios conocía a David y cómo David se refrescaba su alma al saber lo que Dios puede proveer. Cuando Dios nos conoce, cuando Dios sabe que en nuestro corazón no hay engaño, no hay maldad, usted descansa. Y por eso Él le expresa: Señor, te alabaré para siempre por lo que tú has hecho, porque tú eres bueno delante de tus santos. Entonces podemos decir confiadamente que Dios nos conoce, y en esto reposaba este gran siervo de Dios. Qué maravilloso es saber que Dios nos conoce. Y por eso David en continuo escribía en sus salmos: escudriñame, Señor, escudriña mis riñones, escudriña mi corazón. Pues David estaba seguro que no había maldad en su corazón ni mal hacia su rey. Lo respetó hasta lo último. Qué lindo, hermano, cuando el Señor conoce nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos. David estaba en apretura, claro que sí, en dificultades muy grandes. Imagínense nada más y nada menos que ser perseguido por el mismo rey y su ejército. Y lo triste es examinar tu corazón y saber: pero es que no he hecho algo que me haga merecedor de esta persecución. Sin embargo, siempre la esperanza la tuvo en Dios, y pudo haber tenido muchas preguntas en su corazón: Señor, pero si tú me has ungido, si yo he sido usado por ti, ¿por qué me acontece estas situaciones? ¿Por qué tengo que pasar por todos estos procesos? Pero Dios estaba formando un hombre en toda la extensión en este joven, para que dirigiera a su pueblo de una manera excepcional. Y tanto así, hermanos, que de allí el Señor, del linaje de David, viene nuestro amado Salvador. Vuelvo y les digo, creo que uno de los personajes de los que más se hace referencia en la Biblia es de David. Muchísimo ver la vida de nuestro amado Salvador. Nació en la ciudad de David, y ver cómo la gente lo aclamaba y le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué lindo, ¿verdad? Y David pues nos dice la palabra de Dios que él era conforme al corazón de Dios. Lo que Dios amaba, pues David amaba, y lo que Dios no amaba, pues David tampoco amaba. Vamos entonces a seguir avanzando ya con el último capítulo de este día, que sería el capítulo 23. Vamos entonces ya a escucharlo. Dieron aviso a David diciendo:
He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a herir a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, hiere a los filisteos y libra a Keila. Mas los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, que yo entregaré en tus manos a los filisteos. Partióse pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, y trajo antecogidos sus ganados, e hiriólos con gran estrago, y libró David a los de Keila. Y aconteció que, huyendo Abiatar, hijo de Ahimelech, a David, a Keila, vino también con él el ephod. Y fue dicho a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha traído a mis manos, porque él está encerrado, habiéndose metido en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl todo el pueblo a la batalla, para descender a Keila, y poner cerco a David y a los suyos. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el ephod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como tu siervo tiene oído? Jehová, Dios de Israel, ruégote que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, te entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y saliéronse de Keila, y fuéronse de una parte a otra. Y vino la nueva a Saúl de cómo David se había escapado de Keila y dejó de salir. Y David se estaba en el desierto, en peñas, y habitaba en un monte en el desierto de Ziph. Y buscábalo Saúl todos los días, mas Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su alma, estábase él en el bosque en el desierto de Ziph. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en el bosque, y confortó su mano en Dios. Y díjole, no temas, que no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y entrambos hicieron alianza delante de Jehová, y David se quedó en el bosque, y Jonatán se volvió a su casa. Y subieron los de Ziph a decir a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas del bosque, en el collado de Ashila, que está a la mano derecha del desierto? Por tanto, rey, desciende ahora presto, según todo el deseo de tu alma, y nosotros los entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, apercibid aún, considerad y ved su lugar donde tiene el pie, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es en gran manera astuto. Considerad pues y ved todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con la certidumbre, y yo iré con vosotros, que si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron así delante de Saúl. Mas David y su gente estaban en el desierto de Maón, en la llanura que está a la diestra del desierto. Y partióse Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y quedóse en el desierto de Maón, lo cual como Saúl oyó, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con los suyos por el otro lado del monte, y dábase priesa a David para ir delante de Saúl. Mas Saúl y los suyos habían encerrado a David y a su gente para tomarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvióse por tanto Saúl de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar
por nombre Sela Admad Lecor. Entonces David subió de allí y habitó en los parajes fuertes en Engadi. ¿Pasó David por situaciones difíciles? Claro que sí. Cuántas cosas y algo que él tendría mucho en consideración, Señor, pero si tú sabes que yo he obrado con pureza de corazón, no he hecho maldad para que esto me esté aconteciendo. Sin embargo, le tocó a David pasar sus tragos amargos. Podemos expresar con certeza que David tuvo una vida bastante difícil desde la adolescencia. Y estas experiencias narradas en la palabra de Dios, vividas por este insigne varón, vuelvo y digo, nos hace comprender un poco más cada uno de los salmos que por el Espíritu de Dios él escribió. Y esta situación difícil de acá, de este capítulo, nos hace referencia también al capítulo 54, porque es respuesta a la oración para que David fuera libertado de sus adversarios. Hay bastante relación. Esto entra en armonía, la personalidad de David y cómo él buscaba el refugio y la confianza en Dios cada día más iba aumentando. Él encuentra que hay personas que le dicen que los filisteos estaban combatiendo a una ciudad llamada Keila. Esta ciudad estaba a 13 kilómetros al noreste de Hebrón, cerca de la frontera de los filisteos. Y resulta que esta gente entraba y saqueaba toda la era, todo donde ellos guardaban sus granos, sus cosechas, eran saqueadas por los filisteos. Pero David consulta a Jehová, algo que tiene que ser sumamente diario, hacerse todos los días, consultar al Señor. Él consulta a Jehová porque recordemos que Abiatar, sumo sacerdote, que también tenía su efod, pues está adherido al grupo de hombres que estaba con David, y pues David le da uso santo a este sacerdote y le pregunta y le dice: mira, dile al Señor si vamos a atacar a los filisteos y a librar a Keila. Porque los que estaban allí con David, todo ese conjunto de hombres, ellos respondieron: mira, vamos a librar nosotros a Judá, nosotros estamos con miedo, pero ¿cuánto más si nosotros vamos a Keila? Esto está difícil contra el ejército de los filisteos. Ir a luchar contra el ejército de los filisteos, ¿cómo es esto? Y David vuelve a consultar a Jehová y le dice: Señor, voy a librar a Keila. Y el Señor le responde: anda, que yo la voy a entregar en tus manos a los filisteos. Queriendo decir, aunque ustedes son pocos, porque recordemos que habíamos leído que se habían unido como 400 hombres, pero ya aquí el número va aumentando, ya aquí iba por 600, se iban añadiendo más personas que estaban adoloridas, que estaban lastimadas de este gobierno malo que estaba sucediendo en Israel por mano de Saúl. Y así lo hizo. David fue con sus hombres a Keila y peleó contra los malvados filisteos y se llevó sus ganados y le causó una gran derrota, librando así esta ciudad de mano de los filisteos. Y entonces Abiatar le dice a David, que él tenía su efod en la mano, le fue dado aviso, se le dio aviso a Saúl que David estaba en Keila. Y cuando él escuchó esto, le dijo: bueno, ya está, Dios lo ha entregado en mi mano. Miren qué espíritu de error y confusión tenía este líder. Dios lo ha entregado en mi mano. Oiga, y es que esto es sorprendente cuando a medida que uno va leyendo la palabra de Dios y se da cuenta de las noticias, cómo corrían, y no habían redes sociales, y cómo esto corría de una manera tremenda. Y allí entonces él manifiesta según su criterio que Dios había entregado a David en la mano de él, porque cuando él iba a entrar a la ciudad, pues se podía cerrar esta ciudad y que él quedaría
David quedaría entonces atrapado en esta ciudad. Y Saúl convocó a todo su ejército para ir a la batalla y descender hacia Keila y ponerle emboscada a David y a todos los hombres de él, de modo que él pudiera atraparlo. Pero, vuelvo y digo, no habían redes sociales, pero las noticias volaban. David entendió esto, alguien le dio aviso que era lo que Saúl estaba ideando para atraparlo. Y entonces le dijo David al sacerdote Abiatar: trae el efod y vamos a consultar a Jehová. Y él consulta al Señor y le dice: mira, Señor, Saúl viene contra Keila para destruir esta ciudad por mi causa. Dime, ¿ellos me van a entregar? ¿Los habitantes de Keila me van a entregar en las manos de Saúl? ¿Ellos descenderá Saúl así como hemos oído, Señor? Jehová Dios, te ruego que me lo declares, decláralo a tu siervo. Y el Señor, de una manera clara, le da la respuesta: sí, él va a descender. Va a ir Saúl contra ti. Y entonces David le dice: Señor, pero ¿me van a entregar los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le dice: sí, te van a entregar. Uy, aquí hay una cosa que hay que detenerse a meditar. Miren cómo el Señor conoce el corazón de las personas, porque esta ciudad acababa de ser librada de mano de los filisteos sin ejército, porque David tenía un grupo de 600 hombres y libraron todo el ganado. Ellos pudieron respirar paz gracias al favorecido ejército o grupo de hombres que tenía David. Sin embargo, Jehová conoce tanto nuestro corazón que le reveló a David: sí, ellos te van a entregar a Saúl. Miren qué triste condición el ser humano, cómo es de ingrato. Pero qué bueno es nuestro Dios, que nos advierte y nos cuida nuestros pasos. Y ya David no se sentó a lamentarse: hoy, después de haberle hecho este favor a esta gente, me va a hacer esta maldad. No. Él se apercibió, tomó sus hombres, que eran como unos 600, e inmediatamente salieron de esa ciudad y anduvieron errantes de un lugar para otro. Y entonces a Saúl le dijeron que ya David se había ido de Keila y desistió de ir hacia allá a buscarlo. Sucede entonces que David se queda en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en montes, en el desierto de Zif. Y Saúl estaba empecinado en hallarlo, dice que todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Y según él, Dios lo había entregado en su mano cuando estaba en Keila. Sin embargo, viendo David pues que Saúl había salido en busca de su vida, él se quedó allí, en este lugar, en el desierto de Zif. Y se levantó Jonatán, el hijo de Saúl, y se acercó a David. Lograron encontrarse y esto fortaleció la mano. Esto fortaleció su mano en Dios. Miren cómo este encuentro le favoreció. Y Jonatán le dice a su amigo, a su hermano, le dice: no tengas miedo, no te preocupes, porque Dios no te va a entregar en la mano de mi padre. Tú vas a reinar sobre Israel y sabes que yo voy a ser segundo después de ti. Y mi padre lo sabe, él sabe que tú tienes la aprobación de Dios. Y ambos hicieron pacto delante de Dios. Y Jonatán pues se regresó a su casa. Y allí, después que ellos subieron los de Zif para decirle a Saúl, que estaba ya en Gabaa, que David estaba en las tierras de Zif. Y entonces esto, verás que eran chismosos, de verdad. Por eso le digo, eran bien chismosos. Esta gente eran, bueno, pues más rápidos que el pensamiento. Y dice que cuando el rey entendió esto, que David estaba en ese desierto, ellos descendieron pronto para buscarlo, para atraparlo. Y Saúl le dice a estos hombres que le fueron a dar la noticia: ay, benditos seáis vosotros de Jehová, que has tenido compasión de mí. Qué mal, es que de verdad que estas cosas a uno lo hacen hasta que enojar, como hay gente malagradecida. Y él se va entonces y empieza la persecución. Era algo enfermizo por parte de Saúl y se fue para
buscar a David en el desierto. Y de allí entonces, cuando David entiende que Saúl ya sabía dónde estaba localizado, entonces huye al desierto de Maón, y en ese desierto allá llega Saúl a buscarlo nuevamente y desciende sobre una peña allí en el desierto de Maón, y estaba ahí prácticamente, y mire lo que nos narra la palabra, que Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres iban por el otro lado, y David se daba prisa para escapar de la mano de Saúl, y Saúl y sus hombres estaban ya bien encerrados a David y a su gente para capturarlos. Pero entonces intervino la mano de Dios, enviando un mensajero y diciéndole a Saúl: vente pronto, porque los filisteos han hecho una gran tragedia en el país. Y esto fue motivo para que inmediatamente Saúl le diera prioridad a resolver lo que estaba aconteciendo en su ciudad, para poder defender al pueblo de Israel de los enemigos de ellos, como eran los filisteos. Y entonces de allí David subió y habitó en los lugares fuertes de En-Gadi. Esto fue una cosa enfermiza por parte de Saúl, el mismo enemigo arremetiendo contra David para impedir que él pudiera tomar posesión de lo que Dios le había otorgado, como había sido lo más preciado de Dios, que lo había dicho Samuel, el pueblo de Dios. Entonces esto es, de verdad que todos estos capítulos es que hasta que dan angustia al ver cuántos sentimientos malos hay en personas que han recibido favores y esos no les ha importado, le han hecho daño aún a aquellos por los cuales han recibido refrigerio. Qué triste la condición de este rey, que aún conociendo todo lo que Dios había hecho en su pueblo, insistía en la maldad. El espíritu malo era el que dominaba entonces a Saúl. Triste condición, vergonzosa situación de Saúl y todo su ejército, que lamentablemente tenía que seguirlo. Y ustedes dirán: oye, ¿y cuántos favores no recibirían estos hombres de Saúl por mano de David? Porque David estuvo militando entre ellos. Así que esto es de meditar.